Casi cualquier componente electrónico se quemará si le suministramos corrientes del enchufe. Pero entonces, ¿cómo pasamos de un combate de incendio a poder ver TikToks mientras cargamos nuestro móvil? Aunque no lo creas, lo puedes entender aún con conocimiento básico de electrónica. Los dispositivos encargados de hacer nuestros sueños más directos son las fuentes de alimentación. Existen por lo menos dos tipos, las más comunes, las conmutadas y las lineales. Pero para no enrollarnos tanto, te hablaré de las más fáciles, las lineales. Las fuentes de alimentación lineales se componen de 4 etapas: la etapa de transformación, de rectificación, de filtrado y por último, de regulación. Aunque dependiendo de las aplicaciones, esta última etapa puede saltarse. Empecemos por la primera etapa, la transformación. En esta etapa requerimos de un componente que logre reducir significativamente el voltaje. Lo más común es encontrar un transformador, el cual funciona con corriente alterna, aunque por otros principios eléctricos podríamos usar hasta capacitores, inductores y resistencias para aplicaciones de baja potencia. Un transformador se compone de un núcleo y un mínimo de 2 bobinas, la primaria y la secundaria. Funciona por inducción. Cuando suministramos una corriente a través de una bobina, se inducirá corriente en la otra. Dependiendo de la inductancia propia y mutua de ambas bobinas, obtendremos el voltaje deseado. Otra manera más sencilla de explicarlo sería: si tenemos 2 bobinas del mismo calibre, una con 100 espiras y otra con 50 espiras, al suministrar corriente a la bobina de 100 espiras, tendremos la mitad del voltaje en la bobina de 50 espiras. Pero mucho ojo, esta proporción solamente funciona para transformadores ideales, por lo que si te quieres dar una idea está bien, pero no es lo más óptimo. Pongamos valores y expliquemos. El enchufe entonces suministra 110 volts. Al pasar por el transformador, obtenemos una salida de 7 volts. Para alimentar un equipo electrónico no solamente queremos un voltaje bajo, así que agárrate. Porque a partir de aquí empezamos con la etapa de rectificación. La etapa de rectificación consiste de pasar de esto a esto. Básicamente quitamos la alternancia de la fuente, quedándonos con un suministro que no cambia de polaridad. Esto se logra gracias a los diodos, en específico a 4 diodos. Estos componentes tienen la peculiaridad de que solamente permiten el paso en un solo sentido, por lo que si invertimos el sentido de la corriente que pasa por el diodo, la corriente es nula. Esa nula no. Un dato curioso es que los tubos de vacío o válvulas también presentan este fenómeno, por lo que las primeras fuentes de alimentación lineales eran hechas de estos componentes. Ya que conocemos lo que hacen los diodos, ¿puedes encontrar una forma de conectarlos para que la corriente resultante sea siempre positiva? Te doy 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Ok, debido a tu falta de creatividad te enseñaré a hacerlo. Este es el arreglo que debemos lograr, y se llama puente de diodos. Aunque parezca el símbolo de un gobierno fascista, este arreglo tiene mucho sentido. Si suministramos corriente alterna en cualquiera de estos 2 puntos, obtendremos una corriente rectificada en estos 2 puntos. En esta parte del ciclo de corriente alterna, la corriente pasa a través de 2 diodos de esta manera, mientras que en esta otra parte del ciclo, la corriente pasa a través de estos otros 2 diodos. Como te habrás dado cuenta, la corriente alterna ya no alterna. Ahora ha elegido el camino del arrepentimiento y se convirtió en una corriente rectificada. Pero hasta aquí la corriente aún no es directa. Pues como no logran apreciar, aún tenemos instantes en los que el voltaje es igual a 0. Pues para esto pasamos a la etapa de filtrado, etapa en la que vamos a lijar las imperfecciones de nuestra corriente. Para ello, haremos uso principalmente de un capacitor o banco de capacitores. Y digo principalmente porque hay etapas de filtrado más complejas, de las cuales no tengo muchas ganas de explicar en este momento. Un capacitor nos permite almacenar corriente y liberarla en el momento en el que el voltaje cambia. Si después de nuestro puente de diodos agregamos un capacitor con los valores apropiados, veremos que en los momentos en los que tenemos corriente, el capacitor se cargará, y mientras que la corriente disminuye en respuesta, el capacitor liberará su energía. De esta manera podemos obtener una corriente casi continua, con mucho menos rizado. Por último, pero no menos importante, la pulida. Los reguladores son componentes que pueden ser alimentados con un voltaje superior al deseado, y además de reducir el voltaje, también van a limpiar la señal. Es que por la caída de tensión necesitamos un mínimo de 2 volts extras al deseado. Por ejemplo, si queremos un voltaje continuo de 5 volts, necesitaremos por lo menos 7 volts. Estos componentes disipan energía extra en forma de calor, por lo que antes de la etapa de regulación no debe haber una diferencia descarada de voltajes. Debido a esto mismo, esta etapa solo se agrega a aplicaciones que requieren muy poca corriente, y de hecho se le agrega un disipador de calor para que no exploten. Estas fuentes, además de ser muy simples, son muy usadas en los equipos de audio, ya que tienen poco ruido y poca interferencia electromagnética. La mayoría de equipos de alta potencia se saltan en la etapa de regulación, ya que suelen gastar energía a lo
a lo a lo desquiciado. Esto ha sido todo por el video, recuerda, porque saber el cómo siempre es parte de la magia.